Hola, buenos días a todos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en el canal. Este día quiero saludarles con un abrazo a todos los que nos ven en toda la región de América, de Estados Unidos hasta Chile. Un abrazo a todos, peruanos, la gente de Chile, la gente de Argentina, Estados Unidos, Centroamérica. Shalom de parte de Yeshua HaMashiach, quien es el que nos da la vida. Así que iniciamos con el shalom de él, diciendo Baruch haba Beshem Adonai, es bienvenido el que viene en nombre de Adonai a esta grabación. Baruch haba Beshem Adonai. Esta vez vamos a continuar con el explicando del Evangelio de Juan. Estamos en la versión número 2. Y bueno, para los que nos ven por primera vez, explicando es como ir tomando nota de las ideas y los conceptos nucleares o esenciales del Evangelio. Ya hay grabaciones del Explicando 1, esto forma parte del Explicando 2. Y lo que ustedes ven aquí es un pequeño resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. No es fácil tratar de explicar los conceptos desde el arameo o desde el hebreo cuando nos han sido trasladados ese mensaje a diferentes idiomas. Pero bueno, esperamos poderlo compartir. Ahora, si usted fuera tan amable en ese abrazo que le mandé, si usted puede darle like a las grabaciones del canal para que al darle like se vuelva más viral y más personas puedan verlo. Al final el objetivo, recuérdese, es según lo vemos en nuestra serie de Q, es encontrar las palabras originales del Mashiach, porque encontrando las palabras originales de él se terminan las religiones, al menos las religiones que dicen creer en el Mashiach, ¿verdad? Porque hay cientos o miles de cristianismos y judaísmos, pero las verdaderas palabras del Mashiach son las que deben normar y deben de regir toda la idea del Mesías. Bueno, lo quiero llevar de la mano. Si bien es cierto, esto ya los hemos venido explicando en el Explicando 1, usted tiene que saber cómo se fue formando el Evangelio. Y eso es cómo se fue formando el Evangelio, cómo se fueron formando las ideas que forman el Evangelio. Ya lo he introducido varias veces. Esto que usted está viendo aquí, que arranca el texto en el versículo 19, ¿sí? En el versículo 19 y llegamos hoy hasta el versículo 51. Según esa estructura, este texto del 19 al 31 originalmente fue el inicio del Evangelio, ¿sí? Los eruditos han encontrado que el Evangelio, como ya se lo he explicado, tiene varios estados de desarrollo, a lo que le han denominado E1, 2, 3 y 4. Usted en su Biblia encuentra el estado 4, que es la última idea del Evangelio, ¿sí? Como se lo he dicho en otras oportunidades, la última idea del Evangelio puede llegar hasta el siglo II o el siglo III, o sea, es muy tardío. Entonces, esto que usted está viendo acá fue elaborado más o menos en el año 100, más o menos, ¿sí? Mi teoría es que el Evangelio de Juan ordena conceptos que ya vienen inclusive desde fuentes como Q. No sé, eso no lo puedo probar y tampoco voy a especular. A mí me gusta ir
hablando sobre lo que nos va constatando y lo que la Ruach nos va enseñando. No podemos estar especulando, sobre todo en esto que es tan delicado, en las palabras que queremos encontrar de Él y por supuesto en el mensaje de Él. Entonces no me consta a mí que los evangelistas o la gente que estuvo detrás de Juan haya tenido Q a la vista. No me consta, pero yo creo que sí pudieron tenerlo y o si no lo tuvieron el desarrollo de Q en Mateo y Lucas, ¿verdad? Marcos, por supuesto, creo que sí lo pudieron haber tenido, porque cuando ya comienzan a aparecer, y eso lo digo en la serie de Q, y esa es parte de la teoría, cuando comienzan a aparecer Mateo y Lucas escritos, sus versiones más desarrolladas en los años 80 y 90, Q va perdiendo fuerza, ¿verdad? Va perdiendo importancia, aunque quizás hoy es lo más importante, porque son las ideas nucleares de las que nos pueden llevar a las palabras de Yeshua. Fíjese qué importante. Entonces, esto que usted ve acá, escrito alrededor del año 100 más o menos, ¿sí? Era el inicio del Evangelio. Lo que usted va a leer, lo que va a escuchar y leer conmigo, así es como comenzaba el Evangelio de Juan, ¿sí? Lo que ya vimos en las grabaciones pasadas de este Espigando, el Juan 1.1 al Juan 1.18, corresponde a una estadía posterior en el tiempo, corresponde a los años 120, más o menos, ideas que ya se tenían en el 120, 20 años después que esto o más, 25, si es que esto es año 100 o año 90 o año 95, pero vamos a ponerlo como teórica, una cuestión teórica. El año 100, 20 años después, desarrollaron Juan 1.1 a Juan 1.18. Entonces, esto es el inicio del Evangelio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo la versión en griego traducido al español, ¿sí? ¿No? Aquí está la versión griega y de este lado nos ponen el español para los que no hablamos griego o no leemos griego, como yo. Entonces lo que usted va a leer acá, lo que usted va a leer y escuchar acá es la traducción del griego al español, ¿sí? ¿Ok? Y nosotros vamos a estar leyendo otras versiones que tienen palabras arameas y hebreas que ayudan a entender el concepto o ayudan a entender el río de la Ruach en este texto, porque todos los textos tienen nos tienen que llevar a un mismo río, Esto también lo he explicado. Entonces quiero comenzar. Si bien es cierto, usted lo encuentra en sus Biblias en Juan 1.19, este era el inicio, cuando se leía el Evangelio de Juan, digamos, este es el inicio, ¿sí? Este es el inicio y usted va a encontrar la correspondencia, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cómo comienza Marcos y mire cómo comienza Juan. Esta historia a mí me parece fascinante. Yo he estado repasando esto para mí, para mi vida personal, ¿verdad? Mi mundo, porque usted sabe que usted tiene su mundo también. Usted es un creador de mundos. ¿Sabía eso? ¿Sabía que usted es un creador de mundos? Bueno, entonces para su mundo también espero que le sirva. Miren, Juan 1.19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Confesó abiertamente: yo no soy el Mesías. ¿Sí? Le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Entonces contestó: no soy. ¿Eres acaso el profeta esperado? Y contestó: no. Entonces le preguntaron: ¿quién eres entonces? Para poder dar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Y qué dices de ti mismo?
Y mire lo que contestó. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Hacedle a Adonai un camino recto, conforme a lo dicho por el profeta Isaías. Versículo 24. Habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas? Si es que no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado. Es decir, no te corresponde. Entonces él les contestó, yo bautizo con agua. En medio de vosotros, sin embargo, está alguien a quien no conocéis. Él viene detrás de mí, pero yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, dice. En Betania. Esto es un relato muy interesante porque nos está dando más detalle. En Q nosotros hemos estudiado que él hacía Tevilam y Remaim en la región del Jardín, ¿sí? Aquí ya nos dicen que él estaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, en donde Juan estaba bautizando. Este evento sucede en Betania. Miren qué interesante. Nos dan más detalle de lo que Q nos habla. Ahora, dése cuenta de algo, que en el texto que vamos a estudiar, y estamos estudiando, del versículo 19 que le acabo de leer al versículo 37, hay tres testimonios de Juan. 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 testimonios. Ya en el versículo 29 dice, al día siguiente, fíjese, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios, dice esta traducción, que elimina el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, ahí está el testimonio de él. Y luego dice, este es de quien afirmé, viene alguien detrás de mí que tiene preferencia sobre mí. Tampoco yo lo conocía, pero vine bautizando con agua para que se manifestara. Fíjense qué interesante. Ya le voy a dar contexto. Se manifestara a Israel. Y Juan testificó, he visto al Espíritu descender del cielo al estilo de una paloma y posarse sobre él. Tampoco yo lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender y posarse el Espíritu es quien bautiza con el Espíritu de Dios. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el elegido de Dios. Luego en el 35, de nuevo al día siguiente, estando Juan en compañía de sus discípulos, divisó a Jesús caminando y dijo, este es el Cordero de Dios. Lo escucharon los discípulos suyos, ¿sí? Y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Le contestaron, Rabí, que se traduce maestro. ¿Dónde habitas? Dese cuenta de algo. Repasemos. Tenemos el testimonio de Juan que dice que habla primero, ¿sí? Versículo 'Mire, hacerle a Adonai, el 23, un camino recto. Y entonces dice, contestó Juan, el que viene detrás de mí, el que viene detrás de mí, ¿sí? Ese es el primer testimonio de Juan.
Luego dice el segundo testimonio, este es el Cordero, ¿sí? El Cordero de Dios que elimina el pecado del mundo. Y luego dice, aquel sobre que veas descender y posarse el Espíritu es quien bautiza. Y yo lo he visto, dice. Y al día siguiente vuelve a repetir, este es el Cordero de Dios. Tercer testimonio. 3 testimonios. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos días tenemos? Fíjese, versículo 19. Versículo 19. El versículo 19 es el día 1 de la historia. Versículo 19. ¿Sí? El versículo 29. Al día siguiente. Usted lo puede leer. Al día siguiente. Día 2. Versículo 35. De nuevo al siguiente día. Versículo 35. Y el versículo 43 al día siguiente. Día 4. ¿Sí? En la historia del versículo 19 al versículo 51, nos están enseñando que hay 1, 2, 3, 4 días que se revelan en esta narrativa, ¿sí? Estos días que nos están revelando en la narrativa de este evangelio se refieren a los días que usted encuentra en Bereshit, ¿sí? En Bereshit 1:1 al 2:3, que se revela el mundo prototipo, se revela el ciclo de 7, ¿ok? Entonces, en este evangelio hay nisim. Aquí mire, se lo voy a marcar, hay nisim. Los nisim son señales. Los días que está narrando el evangelio es en el versículo 19, 21, 19, 29, 35 y 43. Son nisim, son señales. ¿De qué? Del día 1, del día 2, del día 3, del día 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Eso es otra cosa que tenemos que notar. Aparte de que hay revelación del Mashiach, según Juan, que tiene un testimonio y habla que no es él el Mashiach, ¿sí? Él habla de que el que viene es el Cordero y lo vuelve a repetir acá. Aparte que hay tres testimonios de Juan, hay una revelación de días. Una revelación de días. Ok. Entonces, con esa estructura necesitamos avanzar en los conceptos y darle un poco de contexto. Voy a leer en esta. Dice en el versículo 19: este es el testimonio de Yahanam cuando los Yahudim enviaron Kohanim y Leviim de Jerusalén a preguntarle: ¿tú quién eres? Entonces él confesó y no negó: yo no soy Hamashiach, no soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Eliyahu? Y él dijo: no soy. Y dijo: no lo soy. ¿Eres el Nabí? Y dijo: no lo soy. Entonces, lo otro que tenemos que dejar nosotros previsto en este esquema de este evangelio son lo que él dice que no es. Él no es el Mesías.
Entonces, el testimonio de Juan es que él, relacionado a su primer testimonio, él dice, yo no soy. Vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Necesitamos ir despacio y configurar bien esto. Fíjese, no soy. Uno, no soy Hamashiach, ¿sí? Dos, dice, no soy Eliyahu. Eliyahu. Y tres, no soy Hanabí. ¿Sí? Eso es lo primero. Él dice, no soy el Mesías, no soy Elías y no soy el profeta. Eso es lo que está diciendo. Y entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces le dice, yo soy la voz del que clama en el Midbar, enderezar el derech o el camino del Maryá, o sea, de Adonai. Se dice Maryá Yahvé, como dijo el Naví Yeshayahu. Yo soy la voz, ¿sí? Del que clama en el Midbar. Los que habían sido enviados eran de los Perushim, ¿sí? Entonces le preguntaron y le dijeron, ¿por qué estás haciendo mikveh si tú no eres el Mashiach, ni Eliyahu, ni Hanabí? Yahaná le respondió, yo hago mikvah con Mayim, pero está uno entre ustedes a quien no conocen. Fíjese, está uno entre ustedes. Él es quien viene después de mí y es preferido. Aquí está el testimonio. Miren el versículo 27. Y es preferido. Es preferido. Antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. Preferido. Entonces solo le quiero dejar una nota acá. Por favor, lea la tradición de la carta a los hebreos. Carta a los hebreos. En la carta a los hebreos usted va a encontrar la tradición sobre los compañeros del Mesías. Entonces, la voz, él claramente dijo, yo no soy ninguno de estos, yo soy la voz. Así lo dijo, lo dice este evangelio. Yo soy la voz de Midbar, que está en el Midbar, o sea, en el desierto. Pero él se puede definir como un compañero del Mesías acorde a la carta a los hebreos y también acorde a lo que dice la tradición en el E2 de cuando hay una introducción, ¿quién es Juan? ¿Sí? ¿Quién es Juan? O sea, da a entender que Juan estaba con Yeshua antes de venir aquí. Eso es lo que entonces, eso es lo que da a entender y por lo tanto se puede definir como la voz del Midbar y un compañero de Yeshua al momento en que él viene. Bueno, ahí está el primer testimonio de Yohanan. Y ser preferido tiene una memoria, fíjese, ser preferido tiene una memoria de la voz. Usted se recuerda cuando Yeshua hace Tevilá, dice que se abrieron los Shamaim, salió una voz y dijo la voz, este es mi hijo, mi preferido. Otros dicen mi amado. Entonces a eso se refiere esta memoria, ¿bien? El Mashiach, él es preferido. Pero también se refiere a la tradición de los hebreos. Porque en los hebreos dice que fuiste ungido más que tus compañeros. O sea, seleccionado, preferido. Esa es la memoria que les estaba hablando en la carta a los hebreos. A eso se refiere esta memoria de preferidos. Perdón, preferido. Él es el preferido. Compañeros y preferido. Perdón. Entonces, él es el preferido y nos tenemos que voltear a ver a la tradición de la carta a los hebreos. Recuerden que la carta de los hebreos más o menos es una tradición
de los años, ¿se recuerda? Años 62, más o menos años 62, años 64. Esa es una tradición ya con 30, por lo menos 30 o 40 años de antigüedad, antes que se escribiera este pasaje del 19 al 51. Muy bien. Ese sería, digamos, el testimonio, y aquí usted puede ver los días que le venía diciendo. Y ya le voy a dar qué significan los días del Bereshit en este texto. Entonces, versículo 28. Estas cosas acontecieron en Bet Bará, al otro lado del Jardín, donde Yahanán estaba haciendo mikvah. Mire qué interesante. Coincide con lo que Q y Marcos han estado enseñando sobre el inicio de las actividades, o así quieren dar a conocer el inicio de las actividades del Mesías. ¿Y por qué cree usted que es eso? Porque está empatado con el concepto del reinicio del Bereshit. O sea que lo que está pasando en el mundo es que está sucediendo un nuevo inicio, un nuevo reinicio. Por eso es que comienzan. Recuerden que aquí está hablando del mikvah. Marcos también habla de eso. Q también habla de eso. El hacer tevilá en un mikvah, en el jardín o en un mikvé para Teshuvah. ¿Por qué? Porque es un reinicio como el Bereshit. Por eso es que así está comenzando el Evangelio. ¿Qué más? Él es el que viene después de mí y es preferido, dice. Al día siguiente, o sea, otro día, al día siguiente, versículo 29, dice, al día siguiente, Yahanán vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del Olam Hasé. Fíjese, aquí está el Cordero de Yahweh que quita el pecado, dice. Fíjese, que quita el pecado. Le quiero leer en este versículo, que es el 29, le quiero leer otra versión, que dice, fíjese, al día siguiente ve a Yeshua que viene hacia él, ¿sí? Y le dice: Hinei, el Cordero de Elohim, he aquí, de Elohim, no de Yahvé. Se recuerda que yo le estaba explicando que tenemos un tema que resolver, y es si en realidad deberíamos de traducir Yahvé o deberíamos de traducir Elohim, ¿sí? Entonces, el Cordero de Elohim, que arranca de raíz, ¿sí? El Yetzer Hará del mundo. Bueno, entonces, Yetzer Hará, aquí se lo anoté, mire, Yetzer Hará. ¿Qué significa Yetzer Hará? ¿Sí? En esta memoria es la mala inclinación. Yetzer Hará, mala inclinación. O sea que este sistema, como lo llama la otra, Olam Hasé, no le llama mundo, sino Olam Hasé, que es el mejor concepto para hablar de este bucle, tiene y está conformado por Yetzer Hará. O sea, todo lo que está en el sistema tiene una mala inclinación. ¿Bien? Entonces, frente a esa mala inclinación hay una providencia divina. Y la providencia divina es el reinicio que nos estamos presenciando en esta narrativa. Entonces, como el sistema está corrupto con Yetzer Hará, necesita la providencia, la intervención de la providencia divina para entonces reiniciar todo de nuevo. Pero el que lo debe reiniciar es el Mashiach, es el Mesías. Esa es la historia que nos están contando acá, ¿sí? Bueno,
¿qué pasa con la memoria de cordero? ¿De dónde viene eso? Bueno, originalmente viene de Shemot, de la Torá, cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto. De ahí viene la memoria. Al menos para hacer la explicación sencilla, vamos a hablar de esa memoria para este caso. Porque es muy probable que la memoria venga de mucho más allá, ¿sí? Como cordero. Entonces en Shemot, específicamente en el capítulo 12, usted va a encontrar el concepto de cordero sacrificado, ¿sí? Cabalmente cuando el pueblo antes de salir, o lo que marca la salida de Egipto, es que tenían que sacrificar un cordero. Y ese cordero en hebreo se llama Pesaj. Aquí se lo puse, ¿no? Pesaj. Aquí le puse en la memoria. Pesaj. Así se llama el cordero. Se llama Pesaj. Rápidamente, hay algunos que relacionan Pesaj a un Moedim, a una fiesta. Y personas como yo que relacionamos el Pesaj como el nombre del cordero dentro de un Moedim, que es Hamatzah, ¿verdad? Que es panes sin levadura, ¿sí? El Moedim sería panes sin levadura, y lo que digamos da inicio a los panes sin levadura es el Pesaj. Ahora, ¿qué significa Pesaj? Fíjese que Pesaj significa saltar, por eso es que usted en inglés ve que traducen Pesaj como Passover o pasar sobre. ¿Y de dónde viene el nombre de Pesaj, que es saltar? ¿Sí? Cuando el pueblo iba a salir de Egipto, en esa noche antes de la salida, dice literalmente que iba a llegar la muerte para matar a todos los primogénitos, ¿sí? Todos los primogénitos. Entonces, la orden de Yahvé Elohim es: vas a tomar un Pesaj, un cordero, y vas a sacrificarlo, y la sangre la vas a poner en el dintel de la puerta para que cuando la muerte llegue a la puerta de tu casa, salte. Eso es Pesaj, saltar. Entonces ve la sangre y entonces, hay sangre, salta. Hay sangre, salta. Donde no hubiera la señal de la sangre del Pesaj, iba a matar al primogénito. Y usted sabe la historia. Entonces de ahí viene el nombre Pesaj. Pero ¿qué le quiero transmitir adicional? Pesaj se escribe con una letra en hebreo, con una Pei, con una Samej y con una Het. ¿Sí? El valor numérico que corresponde a Pei es 80, a la Samej 60 y a la Het 8. Si usted lo suma, le da 148. Y en gematría hebrea, que es la esencia de la Torá, ya le expliqué eso, números y letras, eso si usted lo suma le da el número 13. Pero en su esencia, Pesaj es 4. Pesaj es 4. Y el 4 está relacionada a la letra Dalet del alefato hebreo. Pero mire qué interesante. Se recuerda que llegamos a Pesaj porque dice que él es el cordero. Aquí debería decir en hebreo, él es el Pesaj, ¿sí? Por eso le puse aquí yo de Yahvé entre signo de interrogación. Pesaj de Yahvé en signo de interrogación. Le voy a decir por qué. Entonces, el Pesaj, que en realidad es 4, nos está transmitiendo la Ruach, un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el Pesaj, que es el 4, ¿sí? Como lo acabo de explicar allá, resulta ser
que cuando leemos y escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que Yeshua murió el día 4 de la semana. Espero que usted ya haya leído sobre eso, yo lo he estado recalcando mucho. Él murió el día 4 de la semana, ¿sí? Eso quiere decir que los días Nisim, las señales que está hablando del Bereshit, también está señalando al día 4, que es el Pesaj, como está allá. Y entonces este 4, ¿sí?, el día de la semana, y debemos de estar muy atentos, ese 4 fue el inicio de Hamatzá, de una de las Moedim, ¿sí? Aquí es Hamatzá. Y este día, según el libro de Levítico, igual el libro de Levítico, pero también Shemot habla que este es un Shabbat. Este 4 es un Shabbat, ¿sí? Entonces, este 4 es un Shabbat y si es la mitad de la semana, Shabbat, este 7 también es Shabbat, porque es el séptimo. Es un Shevi'i, Shevi'i significa séptimo. Entonces, este es otro Shabbat. Este es otro Shabbat. Eso significa que si él murió en 4, ¿sí?, tendríamos, según la señal de Jonah, que es Jonás en español, y eso también ya lo he explicado, tendríamos de 4 a 5 hay un día, de 5 a 6 hay otro día, y de 6 a 7 hay otro día. Eso significa que la señal de Jonah 1, 2 y 3 exactamente era lo que estaba hablando Yeshua cuando dijo: una señal se le dará a esta generación. 1, 2 y 3. ¿Eso qué significa? Que él muere el día 4 y vuelve a la vida en el séptimo. Si nos ubicamos en la semana gregoriana, este día 4 es miércoles, a jueves, a viernes, sábado. Entonces, miércoles fue un Shabbat y este sábado fue otro Shabbat. Entonces, miren lo que está revelando la señal de los días que menciona en los primeros 4, ¿sí?, de esta narrativa del Evangelio. Este es un Evangelio, yo le dije, prepárese porque este es un Evangelio lleno de señales. Y fíjese usted, qué interesante. Si usted agarra su Biblia y lee Juan 2.1, ¿sabe cómo comienza? Comienza hablando de Yom Shelishi. Yom Shelishi. Pero en la narrativa, cuando usted lee el versículo 43 y habla del día 4, ya después ya no tiene un conteo, sino que el conteo ahora comienza en Juan 2.1. Y se lo voy a leer. Se lo voy a leer en esta versión. Juan 2.1. En Yom Shelishi, después del versículo 51, el Evangelio salta al 2.1 y dice en Yom Shelishi. Fíjese, en Yom Shelishi. Y Yom Shelishi es el tercero. ¿Sí? Yom Shelishi es el tercero, pero tiene otro conteo. No sigue el conteo sino es otro conteo. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, mi teoría es que está hablando de estos días. Y entonces el Yom Shelishi está contado exactamente como le acabo de contar este evento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primero, segundo y tercero. Tercero, Yom Shelishi. Después del Pesaj. Primero, segundo y tercero, Yom Shelishi. Este es el tercero. Día tercero. Juan 2.1, exactamente después del versículo 51.
Entonces, en Yom Shalishi sucede algo, que el Yom Shalishi de Juan 2.1 coincide con el Shevi'i, que es el día séptimo, que es Shabbat. ¿Sí? Y lo que sucede ahí es que hay una fiesta, aquí, en el Yom Shalishi de Juan 2.1 hay una fiesta, que es otro conteo desde el día 4, que es Pesaj, el día 4, que es Pesaj, y Yeshua se hizo Pesaj, y el Mesías se hizo Pesaj, ¿sí? Bien, qué cosa más tremenda, que es el tercero Yom Shalishi, coincidiendo con el Shabbat, que es un conteo distinto después del Pesaj. O sea que los días, según Juan, se cuentan distintos, porque no siguió la narrativa. Él se quedó en el día 4, aquí, y el día 4 interrumpe la narrativa. Y luego cuando vuelve otra vez a hablar, habla de Yom Shalishi, que es el tercero, que coincide con el Shabbat. Y esto con el evento que nos cuentan según Jonah, que él murió el día 4 y vuelve a la vida el día 7, y que hay 3 días, exactamente 3 días y 3 noches en la señal que él dejó. Ahora dígame si eso no habla que él, como dijo Yahanan, él es el Cordero de Yahvé, y la otra versión habla que es el Cordero de Elohim. Ahora, toda esta enseñanza de Pesaj, ¿de dónde vino? Si bien es cierto, hablamos que esta idea ya estaba el año 100, vino de una memoria, lo más seguro es que vino de la memoria de 1 Corintios 5.7. Y 1 Corintios 5.7 dice, porque Él es nuestro Pesaj. Fíjese lo que decían. ¿Y cuándo se decía eso? Más o menos Corintios, la primera de los Corintios pudo haber sido escrita entre el año 54 y el año 57. Año 54, año 57. Y nosotros estamos diciendo que Q fue escrito en griego más o menos en el año 50. ¿Sí? En el año 50. Y las versiones arameas posiblemente antes, que es lo que hemos estado estudiando en la serie Q. Se da cuenta qué importante es estudiar Q. Pero esta idea viene más o menos del año 54 y 57. Ya en ese tiempo se tenía la memoria que Yeshua era Pesaj. Y de acá le dan vida en esta afirmación de Yahanan, que él es el Cordero, año 100. ¿Sí? Entonces, nada es casualidad. Y fíjese que dice en una de las, no sé si es en este testimonio, porque este es el segundo testimonio de Juan. Vamos a ver. Dice, sí, en ese testimonio está hablando de que él lo que hace es, según la versión que leímos, arrancar de raíz del Olam Hasé, de todo un sistema, la mala inclinación. La mala inclinación es un poder. La mala inclinación es un poder. Y le voy a soltar algo. Lo vamos a ver en detalle en la serie del alma viviente. ¿Usted sabe que la voluntad es un poder? ¿Sí? ¿Se recuerda que le dije que Satán es un poder? ¿Sí? Satán es un poder. La voluntad nuestra es un poder. Y Yetzer Hará es un poder. Por eso se dice que nosotros tenemos batallas y peleas, porque tenemos poderes que están a favor y en contra. Poderes que están a favor y en contra. ¿Sí? Y uno de esos poderes es la mala inclinación. Entonces lo que está haciendo Yeshua es quitando el poder de este sistema, ¿sí? Que se llama Yetzer Hará. Eso es lo que está haciendo el Pesaj. Fíjense, porque todo el sistema donde nosotros vivimos
está lleno de malas inclinaciones. Ese es el mundo que nos rodea. O sea, y nada se salva. O sea, animales, personas, naturaleza, todo está influenciado por Yetzer Hará. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, continuemos. Es necesario ir despacio. Mire, luego dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es preferido antes de mí. Bueno, volvemos, preferido. Claro, contexto de la carta a los hebreos, tú fuiste ungido más que tus compañeros. Pues él, Yeshua, es primero que yo. Él es Aleph Tav. Yo no le conocía, más para que él, Yeshua, fuese manifestado, por eso yo vengo realizando Mikveh en Maim. Miren, esto es muy importante. Eso quiere decir que el Tevilá Mikveh Maim, que hemos venido hablando ya en otras series, en la serie de Marcos, lo mencionamos en esta serie en la versión 1, lo hemos estado hablando en Q, lo hemos estado hablando en todas las series. Dice, lo hago para que se manifieste. Fíjense, lo hago para que se manifieste. Recuérdese de Bereshit. El Bereshit, esto que está aquí es el mundo prototipo de los siete días. Mundo prototipo. Ya usted sabe que arrancamos la serie del agua y estoy comenzando a explicarle cómo es la sombra que se practica respecto al Tevilá y el mundo prototipo. Pero mire este detalle que nos aporta este texto. Para que se manifieste. Entonces, si era necesario hacer un Tevilá Mikveh Maim para que se manifieste el Mashiach, tal cual se está manifestando en el mundo prototipo del Bereshit, eso significa que usted y yo somos oscuridad. Mire el concepto que le voy a trasladar hoy. Usted y yo somos oscuridad, pero eso no significa que no estoy hablando de que somos como el pensamiento occidental ha torcido y ha tergiversado esto. Yo no estoy hablando de que seamos oscuridad, de la oscuridad que hablan de las tinieblas, no, somos oscuridad. ¿Qué significa? Que somos exactamente como Bereshit narra, que hay tiniebla, hay oscuridad, pero poco a poco va saliendo a luz, es decir, se manifiesta qué hay adentro. Nosotros somos así. Pero ¿qué se necesita para que nosotros realmente nos manifestemos como luz y dejemos, digamos, no dejemos que la oscuridad sea la que tenga en oculto o en secreto quiénes somos, sino para que se manifieste la luz de quienes somos nosotros, tal cual el Bereshit lo narra en sus primeros versículos? Es necesario hacer Tevilá Mikveh Maim, porque si dice que para que el Mashiach se manifestara era necesario el Tevilá Mikveh Maim, pues dice era necesario, entonces también nosotros, para que la luz se manifieste, para que se manifieste quiénes somos, necesitamos hacer Tevilá Mikveh Maim. Imagínense. ¿Eso qué significa? Que entre usted, y yo hasta lo estoy explicando en la serie de las aguas y los Maim, que entre usted más practique el Tevilá, más se va a manifestar quién es usted. Va a dejar de manifestar, va a dejar de verse la tierra, esta tierra física, ¿sí? Y se va a manifestar el agua, es decir, la verdadera esencia de quiénes somos y a quién nos parecemos. Por eso es necesario hacer Tevilá Mikveh Maim. ¿Okay? Bueno, tremenda aportación. Yahanan dio testimonio diciendo, vi a la Ruach que descendía del Shamaim como una yona y permaneció sobre él. Esta es una afirmación sobre la Ruach Elohim en Bereshit,
Solo ahí quiero dejarlo. Dice, yo no lo conocía, mas Yahvé, que me envió a hacer mikvah con Mayim, me dijo, sobre quien veas descender la Ruach y permanezca sobre él, este es el que mikvah con la Ruach HaKadosh. El mismo contexto de Q, esto puede venir desde Q, es lo más seguro. Pero yo se lo quiero leer en esta versión. El tiempo se me está yendo, pero necesitamos ir despacio. Fíjese, dice, y yo no le conocía, pero el que me autorizó para establecer esta tevilá, él me dijo, sobre el que veas que desciende la presencia divina y permanece sobre él, ese es el que ha recibido la autoridad para hacer la purificación en la nube de gloria. Mire qué concepto más maravilloso. Y dice, versículo, vamos a ver, versículo 34. Yo le vi y he dado testimonio que este es hijo de Yahvé. Versículo 34. Yo he visto y he dado solemne declaración que este es el juez supremo que Elohim, juez supremo que Elohim ha establecido para Israel. Versículo 34. Entonces, yo hoy no voy a dar mi teoría sobre hijo de Yahvé o hijo de Elohim. Simplemente voy a decir lo siguiente. Hay dos veces que él habla sobre el cordero y el cordero, el Pesaj de Yahvé. ¿Sí? Hay dos veces que lo hace. Entonces, ¿es una casualidad que lo haga dos veces? ¿O el que escribe nos está dando un isim, una señal más sobre Yahvé y Yahvé? Yahvé y Yahvé. Nos están dando una explicación del Bereshit capítulo 2 en esta explicación y en este testimonio. Pregunto. O sea que tiene, mire cómo lo escribí aquí. Yahvé con V y Yahvé con W. Yahvé y Yahvé. Por favor, estudiante. Ojo. Bereshit. Por eso le dije, no voy a hablar sobre si es hijo de Yahvé o es hijo de Elohim, pero sí voy a decir esto. Bereshit capítulo 2. Yahvé se manifiesta. Pero resulta que Yahvé se manifiesta creando una humanidad que originalmente es un poder masculino, pero que adentro tiene a su poder femenino. Pero en la narrativa el poder femenino es sacado del poder masculino para hacer esto. ¿Sí? Poder masculino y poder femenino que proceden de uno. ¿Es esa una señal de Yahvé, Yahvé? Pregunto. Yahvé, Yahvé, ¿es esa una señal? Recuérdese que yo le he explicado que lo que narra el Bereshit es una historia de antes, una historia presente y una historia futura. ¿Sí? Además, recuérdese que en el mundo prototipo, los Elohim crean a la humanidad masculino y femenino como uno. Y lo dice claramente el Bereshit 1, 26, 27 y 28. Entonces, esta historia está contando de Yahvé y Yahvé, masculino y femenino, como lo narra en el Bereshit capítulo 2, que es la primera vez que aparece Yahvé Elohim en escena, en esta historia que nos cuentan. Y algo más. ¿Por qué? Es que es inevitable no decirlo. ¿Por qué los judaísmos insisten en que Yahvé es uno? Eso es muy importante. Que Yahvé es uno.
Mire, le voy a decir algo. Los judíos que están escribiendo Juan y que narran Juan encontraron algo, ¿sí? Algo que hizo que otros judíos ultra ortodoxos de otro toldot, y espero que me entienda porque ya no tengo tiempo para seguir ahondando, encontraron que los Elohim efectivamente son los Elohim y no el Elohim, ¿sí? Y bajo esa perspectiva enseñan el Evangelio de Juan. Entonces, frente a esa explicación, los otros judíos, que no voy a ahorita atrever a especular por qué razón, no aceptan a los Elohim, sino que se enfocan en Yahvé Elohim para hablar que es uno. Pero la enseñanza en el Bereshit y la enseñanza del mundo prototipo del Bereshit 1 y el Bereshit 2 nos dicen que Yahvé tenía una versión masculina y una versión femenina. Pregunto, y le pregunto a usted, ¿por qué y de dónde se origina el desechar al sexo femenino y hacerlo menos en una cultura oriental? Porque ellos saben esto. Y no lo dicen abiertamente, pero ellos saben que algo pasó con la versión femenina de Yahvé. Esto es muy pesado. Esto es para meterse a leer y escudriñar sobre Yahvé. Por eso es que ellos insisten en que Yahvé es uno. Pero los que estudiaron el hebreo para hablar de Yeshua y lo explican en Juan capítulo 1 de la versión 2 del Evangelio, o estaría 2, explican cómo Yeshua es igual que Elohim. Pero Elohim no es Eloá, sino Elohim es dioses poderosos y jueces. Entonces, aquí estamos hablando de algo más grande. Y es precisamente eso lo que ellos insisten y que ellos van a seguir en ese punto, en que la versión de Yahvé no es para hablar de dualidad, sino es de hablar del uno, porque no quieren hablar de la versión femenina, que saben que hay, que existe. Cierro el paréntesis. Ok, continuemos. Eso fue la causa, quizás la principal causa, por lo cual un grupo ultraortodoxo discute con este otro grupo que encontró en el hebreo original la explicación de los Elohim. Y por supuesto, de Yeshua. Y solo lo voy a dejar aquí como una pincelada. Cuando Yeshua habla del Padre, ¿de quién está hablando? Me hago la pregunta. Bueno, otra vez al día siguiente, versículo 35, tercer día de esa narrativa, Yahanán se paró con dos de sus talmidim, mirando directamente a Yahvé mientras él caminaba y dijo: he aquí el Cordero. Aquí está el tercer testimonio, mire, el Pesaj. Y aquí dice: este es el Pesaj de Yahvé. 36, vamos a ver, el versículo 36 en esta versión dice: vio a Yeshua que pasaba por ahí y dijo: el Cordero de Elohim, no Yahvé, que quita el Yetzer Hará del mundo. ¿Cómo se lo expliqué? El Pesaj. Es el Pesaj.
Memoria traída de la primera de Corintios 5:7. ¿Sí? Interesante sería ver de dónde vino la memoria original. Es posible que no haya venido de primera de Corintios y que Pablo, quien dice ser quien escribe Corintios, lo conoció de otro lado. Eso sería espectacular. Creo que podemos ahondar en eso. Los dos talmidim le oyeron hablar y siguieron a Yeshua. ¿Sí? Los dos talmidim de Yahanan. Entonces Yeshua se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, María, ¿dónde vives? Rabí. Aquí, Rabí. ¿Sí? Rabí. En primer lugar hay una confesión, lo reconoce Yeshua como Rabí. ¿Sí? Y Rabí en ese tiempo era alguien que enseñaba Torah. Maestro, vamos a ponerlo así, maestro de Torah, vamos a ponerlo completo, maestro de Tanaj. Ellos lo reconocen como maestro de Tanaj. O sea que esto para el judaísmo de Jesús nos va a servir muchísimo. Esta afirmación, Rabí, ¿dónde vives? Entonces dice, habló Yeshua diciendo, vengan y verán. Ellos fueron y miraron donde Yeshua vivía y se quedaron con Yeshua aquel día porque era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Yahanan hablar y seguían a él era Andri. Andri. Usted lo conoce como Andrés. Andri. ¿Sí? Hermano de Simón Kefa. Entonces, Andri y Simón Kefa. No tengo aquí apuntado a Simón Kefa, ¿verdad? Entonces vamos a anotarlo. Fíjese, Andri y Simón Kefa. Andri más Simón. Andri y Simón Kefa. 2. 1 más 1, 2. Otra vez dual. Parejas. Yeshua y Juan en pareja. Andri y Simón en pareja. ¿Sí? Vamos a ver. Hermano de Simón Kefa. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¿hemos hallado a quién? Al Mashiach. Testimonio, otro testimonio, por eso le dije, este es el inicio del evangelio original de Juan, es los testimonios, le titularía yo. Aquí está, los testimonios. Y entonces en el versículo 41 está el testimonio de Andri, que lo llama Mashiach. Para Andri, ¿sí? Yeshua es el Mashiach. Versículo 41. ¿Sí? Lo trajo a Yeshua y mirándole Yeshua le dijo, tú eres Shimón Bar Yoná. Este es Shimón Bar Yoná. Shimón Bar Yoná. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Shimón Bar Yoná es un nombre histórico o Shimón Bar Yoná es una sombra de algo que Yeshua quiere explicarnos? Yoná, recuérdense que Yoná es Jonás y Yeshua habló de la señal de Yoná. Aquí le dicen, tú eres Shimón Bar Yoná. Y por lo que sigue a continuación, en mi parecer, está hablando de un tema totalmente unanísimo. Este Shimón que usted ve acá, lo vamos a pasar por acá, Bar Yoná. ¿Sí? Shimón Bar Yoná. Pero ¿qué dice? Tú serás llamado Kefa. Entonces otra vez 2, Kefa. Pero Kefa es piedra. Entonces eso habla de una dualidad de naturalezas. Bar Yoná, y Yoná está relacionado a la Ruach. Entonces la naturaleza de la Ruach y la naturaleza
de piedra, que es esta composición de tierra sólida, una posición totalmente natural, una natural y una Shammai, natural y Shammai. Al día siguiente Yeshua se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andri y de Kefa, eran contemporáneos. Felipe encuentra a Natanael, a otro, y le dijo, hemos hallado a Yeshua, de quien escribió Moshe en la Torá y los Nevi'im. Torá y Nevi'im. Entonces, ellos están dejando claro el testimonio de Torá y Nevi'im, es este Yeshua, del que nosotros hoy estamos hablando, es el Mashiach. Moshe en la Torá y en el Nevi'im. Yeshua de Nazaret, el hijo de Joseph, otra memoria, Bar Joseph, pero allá vemos que es, en la memoria es Bar Yahvé y Bar Joseph, son dos, digamos, hablando de dos naturalezas, la de los Shammai, si es que se le puede llamar, eso no me voy a meter ahorita a hablar quién es el padre de Yeshua en los Shammai, y Bar Joseph, dos. ¿Sí? Natanael le dijo, ¿puede algo top salir de Nazaret? Eso también es histórico. Es decir, considerar a Nazaret una ciudad insignificante. Felipe le dijo, ven y mira. Yeshua vio venir a Natanael y le habló diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sí? Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Mire qué interesante esto. A mí se me fue el tiempo, pero necesito avanzar. ¿De dónde me conoces? Yeshua le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del eitz de higos te vi. ¡Ey, ojo! Le voy a explicar algo sobre el árbol. Nosotros hemos sido mal formados y mal enseñados que en el árbol que menciona el Bereshit había una manzana, eso no existe. Lo que era es un árbol que tiene todos los frutos. Y todos estaban conectados. Ya vamos a explicar eso en el mundo de Yahvé Elohim, de ese Bereshit 2, que aparece el árbol. Entonces, cuando le está diciendo que es un árbol de higos, no le está hablando de otro árbol, es que es el mismo. Pero tampoco le está diciendo que lo vio en un árbol natural. Dice, yo te vi ahí, está diciendo. Le está hablando de la preexistencia, del origen de Natanael. Tú eres uno verdadero, tú eres un verdadero con tu toldot israelita, pero yo te conozco. Por eso le pregunta, ¿de dónde me conoces? Que yo te vi en el árbol, pero no está hablando de un árbol natural. En ese momento le abrió la mente a Natanael y le hizo que recordara. Mire entonces qué le contesta Natanael. Natanael, tú eres el hijo de Yahvé. Tú eres el hijo de Yahvé. Miren qué cosa más tremenda. Tú eres el Melech de Israel. Versículo 49. Testimonio de Natanael. ¿Sí? Felipe dice que es el de las escrituras, hijo de Bar Joseph, pero Natanael le dice que él es hijo de Yahvé. Entonces entendió. Ahora lo que tenemos que poner atención es si efectivamente se debe traducir así. Dice en esta versión, Rabí, tú eres el juez supremo de Elohim. Tú eres el juez supremo de Elohim. Tú eres el Melech de Israel. Qué traducción más tremenda. Yo
estoy comenzando a trabajar en una tesis sobre cómo se manifestó el Mesías en el mundo prototipo y cómo se manifestó el Mesías Elohim, Mesías Elohim, en el mundo de Yahvé Elohim. Entonces no quiero entrar ahorita en ese detalle, pero es un detalle que nos va a servir muchísimo, muchísimo para entender cómo debería traducirse. Finalmente, por cuestión de tiempo voy a tener que acortar lo que traía más para usted el día de hoy. Versículos 50 y 51. Entonces, vimos los testimonios, vimos los días, vimos cómo Yeshua es Naví y Rabí, vimos a Yeshua Bar Yahvé, Bar Yosef, vimos los diferentes testimonios de Juan, los otros testimonios, quién es Juan, las tradiciones de Hebreo, las tradiciones de Corintios, y cerremos qué es Pesaj, la dualidad de la naturaleza de Shimón, Bar Yoná y Kefa, siendo una piedra. Y también tenemos que identificar nosotros con dos naturalezas que deben de coincidir. Terminemos con el testimonio de Yeshua. Versículo 50. Habló Yeshua diciendo: porque te dije que te vi debajo del eitz de higos, ¿crees? Le dijo, refiriéndose al árbol del mundo de Bereshit capítulo 2, posiblemente, porque esa es la referencia que tenemos hoy. Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás, le dijo. Ese es el testimonio de Yeshua. Habló Yeshua, versículo 51. Amén, amén. Es decir, así es. Les digo, de ahora en adelante, verán Shamaim abiertos. Shamaim abiertos. Verán Shamaim abiertos. Esta es una memoria. Para mí el versículo 51 es una memoria que no es nada más para André y Simón Felipe y Natanael. Es una memoria que es para nosotros también. Verán Shamaim abiertos y los malajim celestes de Yahvé subiendo y bajando sobre el Ben Adam. Veamos cómo dice este 51. Wow. De cierto os digo, veréis el cielo abierto y los malajim de Elohim que ascienden y descienden sobre el Ben Adam. Entonces, solo hay un Ben Adam y es el que tenemos que estudiar, Barenosh, como lo llama Daniel, y el Ben Adam, como está traducido aquí en hebreo, Barenosh en arameo y Ben Adam en hebreo. Solo hay uno, ¿sí? Y es el Ben Adam cósmico. Por eso es que cuando usted lee los Shamaim abiertos, está hablando de los mundos de arriba, o en palabras de Yeshua, del mundo de arriba. Eso es lo que ha sucedido. Están abiertos y usted y yo podemos verlos. Mira lo que le estoy diciendo. No es una locura. Así dice ahí, estoy leyendo el texto. Es Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Shamaim abiertos y malajim de Elohim interactuando. Memoria del Ben Adam. Esa memoria, lo más seguro es que se tenía en griego en los años más o menos 50 y en arameo más o menos entre el 30 y el 50. Ya se creía en el Adam cósmico
como lo está. Le llamo Adam cósmico por lo que he estado explicando yo en otras series, de cómo, bueno, en esta también lo he explicado, de cómo él se pudo proyectar a las creaciones. Quiero terminar con esto. El tiempo se fue, debería de continuar, pero quiero dejarlo acá por temas de tiempo. Quien se manifestó, fíjese, quien se manifestó en los años 30 a la gente en Israel, en Palestina, en los alrededores, quien mostró el poder de los Shamaim en este mundo natural de muchas formas, quien dijo ser el Ben Adam cósmico, eso es muy grande, excede el concepto de Bereshit. Él es. Entonces, en el conteo de los días, ¿sí?, el séptimo, el Shevi'i, que es Shabbat, en la visión de Elohim, quien lo hizo y quien nos narra todo esto, y que en Juan 2.1 nos dan una señal como el Yom Shelishi, que coincide exactamente con el Shabbat, el Yom Shevi'i. Algo va a suceder en ese Shabbat, que es el séptimo día. No voy a decir cuándo es, porque no lo sé. Solo sé, lo que sí sé y estoy seguro, es que esta señal del Yom Shelishi de Juan 2.1 coincide con la señal de Jonah en el Shabbat del Shevi'i, cuando él volvió a la vida. Él volverá a aparecer. Lo vamos a estudiar en Q y lo vamos a estudiar a lo largo de lo que él habló. Él volverá a aparecer. Le quiero mandar un abrazo. Con todo esto que hemos hablado, hay tanto que estudiar. Solo esta grabación nos da para estudiar muchísimo. Hay tantos conceptos tan ricos. Esto es algo tan rico en conceptos del Mashiach, ¿sí? Creo que lo abarqué todo. Que podríamos hacer una serie completa solo de esto, pero que nos ayude Él, ¿sí? Que nos ayude Él en Ruach, que nos ayude su Ruach HaKadosh, de Él, para poderlo entender. Baruch haba Beshem Adonai, bendito sea el que viene en el nombre de Adonai. Amén. Le mando un abrazo. Nos vemos en la próxima.